Les quiero invitar hoy día a una palabra que he estado reflexionando y que creo que es muy adecuada para lo que es el Día de la Mamá. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Una vez que ya abrió la Biblia en este libro tan lindo, capítulo 7, se pone de pie, por favor, y vamos a leer la Escritura. Comenzando desde el verso 24 en adelante, Marcos capítulo 7, comenzando del versículo 24, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. El Día de la Madre no es solo un día más en el calendario. Es un día muy importante, porque en este día hacemos un alto para honrar a esa persona a quien Dios usó para cuidarnos y amarnos en las primeras etapas de nuestra vida. A aquella persona a quien Dios le delegó la responsabilidad de guiar nuestras almas, instruyéndonos en el conocimiento de Dios. Y yo les quiero decir que para Dios es muy importante que nosotros honremos a nuestras madres. Para Dios es algo tan importante, de hecho, entre los 10 mandamientos, en el 5º mandamiento, Dios nos dice: honra a tu padre y ¿a quién más? Y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esa palabra honrar, que aquí aparece en la Biblia, significa valorar, respetar o pagar tributo. Y así que, por eso esta mañana bendecimos y saludamos a todas las mamitas, a todas las mamás presentes y aquellas que nos miran a través de las redes. En el relato que leímos recién del Evangelio de Marcos en el capítulo 7, la Biblia dice que Jesús, buscando un tiempo de descanso, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entró en una casa pidiendo a sus discípulos que nadie se enterara. Pero la Biblia dice que él, aunque pidió que nadie lo molestara, aunque pidió que nadie lo interrumpiera porque quería estar a solas, quería seguramente descansar, seguramente quería tener un tiempo también de intimidad con Dios, quería estar a solas, pero la Biblia dice que él no pudo esconderse. Y me encanta cuando veo este tipo de expresiones en la Biblia, porque muestra el carácter de Dios. Dios nunca se esconde de nuestras necesidades. Aleluya. Dios siempre, aunque humanamente él estaba cansado, no pudo esconderse, porque dice que una madre desesperada que oyó de él, lo buscó, lo encontró y cuando lo vio se postró a sus pies. Ahora, ¿quién era esa mujer que se acercó a Jesús ese día? Era una mujer de nacionalidad extranjera. La Biblia dice que era griega y fenicia, es decir, no era judía, no era una mujer de la nacionalidad judía.
Y esa mujer comenzó a rogar a Jesús para que echara fuera el demonio de su hija, a un demonio que estaba atormentando a su hija. ¿Y sabe cuál fue la primera respuesta de Jesús frente a este ruego? El verso 27 Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, en otras palabras, Jesús le dice, primero, los milagros son, las bendiciones son para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Pero esa mujer no se quedó tranquila, entonces, y le respondió a Jesús y le dice ahí en el verso 28, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por estas palabras que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Y la Biblia relata que cuando ella regresó a su casa, el demonio ya había salido de su hija y la hija ya estaba sana. Y hoy, en el Día de las Madres, quiero hablar de esta mujer. Esa mujer que con su actitud cambió el destino de su familia. Porque esa mujer cambió con su actitud el destino de su familia. El destino de su familia humanamente, espiritualmente, era un destino de fracaso, de destrucción. El enemigo, el diablo, tenía a su hija postrada, tenía a su hija endemoniada. Imagínese qué futuro tenía esa familia, ¿no es cierto?, con el demonio dentro de su propio hogar. Pero ella, con su actitud frente a Jesús, cambió el destino, no solo el de ella, sino de toda su familia. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en la vida solo existen dos formas de enfrentar las dificultades. Con una actitud positiva o de fe, o con una actitud negativa y sin fe. Son las dos únicas formas en que podemos enfrentar los problemas y las dificultades cuando vienen a nuestra vida. Es decir, con una actitud correcta o una actitud incorrecta. Y hoy día vivimos en medio de una sociedad donde la mayoría de las familias tienen algún grado de crisis, ya sea con la crisis de la relación con sus hijos, no sé, dentro del matrimonio, o las finanzas, con la salud, o con enfermedades. Y no solo dentro de la familia, sino a nivel mundial estamos viviendo llenos de crisis y malas noticias. Situaciones que ocasionan cada vez más luchas y grandes desafíos y preocupaciones. Pero tenemos que saber que para los hijos de Dios las pruebas y las dificultades nunca vienen para destruirnos. Yo quiero que esto lo tenga claro. Las pruebas y las dificultades para los hijos de Dios nunca vienen para destruir nuestra vida. Aleluya. Sino que Dios las permite para formar en nosotros la actitud correcta. Dios permite que pasemos por esas pruebas para tener la actitud correcta. Una actitud que nos permita vivir una vida de victoria, esa vida de abundancia que Jesús vino a darnos. Porque Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 10, es el ladrón el que viene a robar, a matar, a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y tengan la vida en abundancia. Entonces, muchas veces las situaciones adversas, las pruebas, Dios las permite para que nosotros podamos formar ese carácter para superar esas situaciones que nos lleven a vivir la vida que Dios nos ha dado. Aleluya. Diga conmigo, mi actitud correcta me ayuda a recibir lo que yo necesito de Dios. Y eso es una tremenda verdad. Ahora, volviendo a esta historia. Cuando yo leí por primera vez este pasaje, yo me hice una pregunta que a lo mejor usted, que sabe a lo mejor que están muy despiertos esta mañana, ya se hicieron. ¿Por qué razón Jesús le respondió de esta forma tan ruda a esta mujer, a esta madre que estaba desesperada? ¿Por qué razón Jesús le responde así? Él le dice, primero, el pan es para los hijos. Y ella le dice, aún
los perrillos pueden comer de las migajas que caen de los hijos. Entonces yo me hice esta pregunta hasta que el Espíritu Santo me reveló que nuestro Dios es un Dios de procesos. Diga conmigo, Dios es un Dios de procesos. Lo que te quiero decir es que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero muchas veces esas bendiciones necesitamos alcanzarlas a través de procesos o de pasos de fe en nuestra vida. Y el aparente rechazo de lo que estaba pidiendo esta mujer a Jesús fue lo que la impulsó para que ella tomara la actitud que necesitaba para recibir el milagro de fe. Ese rechazo hizo que, en el fondo, ella peleara por su bendición, argumentara ante Jesús que ella también podía ser bendecida, que aunque no tenía la sangre hebrea corriendo por sus venas, pero ella era hija también, creación de Dios, y tenía argumento frente a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque igual que esta mujer, muchas veces cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a solucionar un problema, Dios no siempre nos responde de inmediato. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Alguien puede decir que Dios siempre le ha respondido inmediatamente? En algunas ocasiones, pero no siempre, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque Dios primero espera que desarrollemos esa actitud de fe positiva para enfrentar correctamente las situaciones de la vida. Porque si Dios instantáneamente solucionara cada uno de nuestros problemas, nunca podríamos formar una actitud de vencedores en nuestra vida. No necesitaríamos fe. Si Dios instantáneamente, tú tienes un problema y Dios inmediatamente lo solucionara, no necesitarías vivir por fe. Pero Dios, que conoce todas las cosas, muchas veces nos pone obstáculos que se pueden superar si nos esforzamos, para que nosotros por fe alcancemos la promesa, para que veamos la mano de Dios actuando. Si Dios hiciera todas las cosas instantáneamente, no tendríamos que estar de rodillas clamando y pidiéndole a Él. Por eso que es importante entender que tenemos que, muchas de las bendiciones de Dios tenemos que alcanzarlas, pelear por ellas. Y esa es la actitud de vencedor que Dios espera mirar en cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Diga conmigo, yo soy más que vencedor. Aleluya. Y lo primero que yo veo en esta historia es que esa madre, esa mujer, no se conformó con una condición contraria. Dice el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, dice, luego que oyó acerca de él, vino y se postró ante sus pies. En otras palabras, esa mujer no aceptó el problema de su hija como algo irreparable. Y es que cuando tú tienes la actitud de fe, la actitud positiva que Dios espera, los problemas no te detienen, sino que te obligan a ser persistente, ya sea en una crisis de la familia, ya sea en tu matrimonio, ya sea con tus hijos, con una enfermedad, con una falta de trabajo, con un problema en la economía, porque cuando tú tienes esa actitud correcta de fe, esa actitud te obliga a hacer algo más de lo que ya has hecho para que las cosas mejoren. Esa actitud te obliga a hacer algo, no quedarte tranquilo. ¿Qué te quiero decir? Que las crisis nos deben empujar a hacer algo más que solo quedar esperando que las soluciones lleguen por sí solas. Por ejemplo, si tú tienes problemas en tu mal carácter y eso está llevando a una crisis, tú no puedes quedarte sentado esperando que Dios te cambie sin que tú hagas nada. Tú tienes que tomar medidas, tú tienes que tomar algunos pasos para controlar tu mal carácter, tu ira, pero tienes que hacer algo. Tienes que ver a algún profesional, pedir consejo, pero tienes que hacer algo. No te puedes quedar esperando que eso suceda por sí solo.
O si tienes problemas en el trabajo, tú tienes que orar y pedírselo a Dios. Y debes moverte, debes ir temprano, presentarte el lugar o llenar ¿no es cierto?, la aplicación, pero tienes que hacer algo. O si tienes una vida espiritualmente pobre, no es suficiente que digas yo quiero sentir más la presencia de Dios. Tienes que hacer algo. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ir a la iglesia. Algo tienes que hacer para que suceda lo que le estás pidiendo a Dios. Porque los problemas no son para que nosotros nos detengamos, sino para avanzar. Nos deben mover hacia adelante y sacar del lugar donde estamos. Es como esa ilustración de las dos ranitas que le he contado ya en más de alguna oportunidad. Esas dos ranas que salieron del charco donde estaban esas dos ranitas. Y las dos ranitas comenzaron a saltar y avanzar, hasta que llegaron a un gran lugar que era una de estas lecherías, donde se le sacan la leche a las vacas, ¿no es cierto? Y ahí procesan y hacen, qué sé yo, queso y tanta cosa. Y ellas llegaron saltando, y de repente, ambas al mismo tiempo, saltaron dentro de un tambor de leche. Una en cada uno de los tambores. Y la primera ranita, cuando se vio en medio de la leche, dijo, yo no sé nadar en la leche. Yo nunca he nadado en la leche. Y se hundió y se ahogó la ranita. Pero la otra ranita dijo, yo no sé, nunca he nadado en la leche, pero sé patalear. Y comenzó a patalear y a mover sus patitas cada vez con más fuerza, con todo su impulso, todo lo que tenía, hasta que esa leche se convirtió, empezó a tener espuma y luego comenzó a cambiar de densidad y se convirtió en mantequilla. Y ahí ella pudo saltar de la mantequilla fuera del tanque. Porque de eso se trata en la vida, que tú tienes que patalear. No te tienes que quedar tranquilo, no te tienes que quedar inmóvil, no tienes que esperar que las cosas sucedan sola, tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer tu parte. Ahora Dios va a hacer la suya, pero tú tienes que hacer tu parte primero. Lo imposible lo hace Dios, pero lo posible tienes que hacerlo tú. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Otra característica sobresaliente en esta mujer, en esta madre, es que ella buscó ayuda en alguien superior a ella. Mire qué bonito. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Aunque ella sabía que era de otra cultura religiosa y que era rechazada por los judíos, ¿qué fue lo que ella hizo? No le importó y ella fue y buscó a Jesús. ¿Y sabe usted, hermano, lo que usted y yo tenemos que hacer cuando tenemos un problema? Exactamente lo mismo que hizo esa mujer. Tenemos que buscar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el ser más superior de todo el universo. Jesús es el ser más superior de todo el universo. Aleluya, más superior que todos nosotros, más superior que el compadre, que la comadre, más superior que el gobierno, más superior que la vecina, que el médico, que el alcalde, que el gobernador. Jesús es más superior que cualquier cosa. Por eso cada vez que hay un conflicto, un problema en tu vida, en mi vida, como cristiano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hizo esta mujer, buscar a Jesús, porque en Él está la solución. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en la vida, de repente, habrá situaciones donde Jesús será el único que te puede ayudar. De repente van a haber situaciones, tú dices, a lo mejor sí, o a lo mejor no. No, seguro. De repente hay situaciones en que te das cuenta que el único que te puede ayudar es Jesús. Aleluya. Y en este pasaje, aunque Jesús supuestamente estaba de vacaciones, quería descanso, porque quería estar solo para recuperar fuerzas, pero lo que pasó en esta historia revela un detalle interesante acerca del carácter de Dios.
Y es que cuando hay una necesidad, Dios nunca se esconde. Dios nunca se esconde. Cuando tú tienes necesidad, Dios nunca se esconde. A lo mejor tú no lo sientes, a lo mejor tú no te das cuenta, pero Él está ahí. Como cuando estaba Jesús en la barca. Estaba dormido, los discípulos estaban desesperados, pero Jesús estaba allí. La solución estaba allí. Mientras Él descansaba, la barca estaba en tormenta, pero cuando Jesús se levanta y reprende el viento, se acabó la tempestad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida. Aleluya. Que Dios nunca se esconde. Aleluya. Y ese día Jesús estaba allí para ella porque ella lo buscó y lo encontró. Y la pregunta es, ¿cuál es tu actitud cuando tú te enfrentas con dificultades en tu vida? ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque hay muchas personas que dicen en medio de los problemas, bueno, voy a ir a la iglesia, pero si Dios no me responde lo que yo quiero o en el tiempo que yo quiero, no vuelvo a ir a la iglesia. Y hay mucha gente así, que buscan a Dios para que solucione sus problemas, pero como Dios tiene su tiempo y Dios conoce el corazón de la gente, a veces se toma. Y en este caso, ¿no es cierto? Dios se tomó su tiempo, pero le respondió. Aleluya. Y esta mujer persistió hasta que encontró a Jesús. Y por último, ya con esto estoy terminando, esa madre también fue irracionalmente insistente. Diga conmigo, irracionalmente insistente. Ahora, ¿por qué? Porque ella le pidió a Jesús algo que no estaba de acuerdo a la lógica ni a la razón humana. Lo que ella le pide a Jesús, porque en primer lugar ella no era judía, era de otra cultura no era amiga de los judíos, era sirio-fenicia. Y hasta el día de hoy en esas áreas hay conflictos. Usted lo tiene que estar viendo seguramente. Y además ella estaba pidiendo un milagro no para ella, un milagro a larga distancia. Su hija estaba en su casa, no estaba con ella. Entonces llega ella con una petición irracionalmente ilógica. Llega y empieza a ser persistente con eso. ¿Y sabe lo que nos enseña esto? Que aunque las cosas te digan, no es posible, que aunque las barreras te digan, no va a ocurrir, una persona que tiene la fe correcta, cree y puede decir, con mi fe, yo voy a hacer que esto ocurra. Dice, con mi fe va a ocurrir de alguna manera o de otra manera. Con mi fe voy a salir adelante de alguna forma. Aleluya. No me voy a quedar aquí. Aunque mi matrimonio humanamente parezca que no está bien, pero con mi fe voy a hacer que funcione, que mejore. Aunque no veo que mis hijos, aleluya, cambien y están mal, aleluya, que tal vez van de mal en peor, pero con mi fe voy a hacer que ellos cambien, aleluya. Aunque esta enfermedad que tengo, en vez de mejorar, empeora, pero con mi fe yo creo que Dios me va a sanar, aleluya. Esa tiene que ser la actitud, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el cristianismo, ¿cuántos son cristianos aquí? Levántenme la mano. Aleluya, gloria a Dios. Pues somos todos cristianos, ¿verdad? No hay nadie que no sea cristiano aquí. Aleluya. El cristianismo tiene un lenguaje único. Diga conmigo, el cristianismo tiene el lenguaje de la fe. Es un lenguaje único. El cristianismo, nosotros hablamos de una manera diferente al mundo. Tú hablas de una manera distinta como habla el mundo, porque nosotros hablamos por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Fe es estar seguro de que, aunque humanamente todo me diga que no, con Dios puede ser sí. Amén. Y nosotros los cristianos tenemos que tener ese lenguaje claro. Aleluya. ¿Qué les quiero decir con eso? Que aunque nuestro lenguaje de fe no tiene ausencia de problemas o sufrimiento, porque igual tenemos de repente pruebas y pasamos por dolores y sufrimiento. Pero es un lenguaje que aprende a desafiar cualquier problema y cualquier situación. Cuando tú hablas de acuerdo como Dios quiere que tú hables, tú puedes desafiar cualquier problema, cualquier situación con la autoridad de Jesucristo. Aleluya. Es un lenguaje que dice es verdad lo que humanamente se ve, es verdad lo que me están diciendo, pero yo tengo un Dios más grande. Aleluya. Es verdad que las cosas se ven mal, pero yo tengo un Dios que es más poderoso. Aleluya. Es verdad que las cosas no se ven bien, pero yo tengo un Dios que puede sanarme. Aleluya. Es verdad. Aleluya. Que hay problemas, aleluya, pero tengo un Dios que puede transformar las cosas, aleluya. Yo sé que mi Dios es más grande que mi problema. Gloria a Dios. Ese es el lenguaje del cristiano. ¿Y sabe lo que pasó en esta historia? Esa madre usó ese lenguaje. Ella logró resultados. Y eso es lo que el Señor también quiere para ti y para mí. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu necesidad en este día? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que necesitas para tener victoria en tu vida? Y yo sé que el Espíritu Santo con esta palabra hoy está hablando a tu vida y te está diciendo, hijo, hija, trabajemos juntos. Yo hago los milagros, pero tú cambias tu lenguaje de derrota por uno de fe. Yo voy a hacer el milagro, dice Dios, pero tú cambias tu lenguaje. Comienza a hablar por fe y no de acuerdo a lo que ven tus ojos aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Que debes orar con fe y decirle, Señor, yo necesito que trabajes en mi casa. Yo necesito que trabajes en mi relación con mis hijos que no está bien, o en mi matrimonio que no anda bien. Señor, en mi situación financiera que cada vez se ve de mal en peor. Señor, no estoy conforme con lo que estoy viviendo. Me siento frustrado porque no puedo realizar mis sueños. Señor, yo necesito tu ayuda y yo creo que puedes dármela. Y cuando tú hablas de esa manera ante Dios, Dios no se puede esconder. Dios comienza a actuar. Y es lo que pasó en esta historia. Jesús le dijo a la mujer, ya te puedes ir, tu hija está sana. Ya te puedes ir. Por lo que tú confesaste, por lo que tú me dijiste, por lo que tú hablaste por fe, el milagro ya lo tienes. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque humanamente quizás hoy las cosas no se vean bien, tienes que tomar esa actitud que tomó esa madre para recibir tu milagro. ¿Sabes por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios tiene todo el poder. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Siempre. Por eso nuestra confianza debe estar en Dios y aprender a hablar y a confesar no lo que sentimos, no lo que vemos, sino lo que Dios dice en su palabra, lo que nos ha prometido. Aleluya. Vamos a orar allí. Inclina tu rostro. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Porque en este día, Día de la Madre, Señor, también podemos recordar lo que tu palabra nos enseña en las actitudes de aquellas personas que recibieron tus bendiciones, tus milagros. Gracias, Señor, por esta madre que no se conformó, Señor, con una actitud, Señor, negativa. No se conformó y ella fue irracionalmente insistente, Señor, porque ella, Señor, creyó
en alguien superior a sus problemas. Creyó en ti, Dios Todopoderoso, porque no se conformó con lo que le decían las situaciones humanas. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener también en cada área de nuestra vida también, Señor, la respuesta, una actitud como ella, a creer, aunque todo ahora se vea distinto, aunque todo diga que no se puede, pero a creer que tu Señor nunca llegas tarde, que tú eres Dios de todas las cosas, Dios de toda carne y nada es imposible para ti. Aleluya. Gracias, Señor, por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y yo hoy día, mantenga ahí su rostro inclinado, sus ojos cerrados por un instante más. Yo quiero hacer una declaración de fe que usted allí en su asiento, allí la pueda confesar en esta mañana. Voy a pedir que todos se pongan de pie. Primero póngase de pie. Póngase de pie. Y yo voy a decir esta oración y voy a pedir que usted la repita. Que la crea con todo su corazón. Diga conmigo: Padre, esta mañana tomo tus promesas y en tu fidelidad yo te pido fortaleza del cielo. Pongo a un lado todas las actitudes equivocadas. Padre, toda actitud de derrota, en el nombre de Jesús la echo fuera. Así como esa madre, yo rehúso aceptar cualquier situación contraria y declaro que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tu palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Señor, y yo tomo esa promesa. Yo me revisto de la actitud positiva de fe. Padre, esta mañana yo me enfoco en lo que tu palabra me dice, que yo soy más que vencedor por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Así que echo fuera toda actitud de derrota, echo fuera toda actitud de temor, Padre, y me visto con la vestidura de la esperanza, del gozo y de la alabanza. Y te adoro a ti, Señor, y te doy gracias, porque tu fidelidad es para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Si te gustó el video de hoy, comparte con tus amistades y damos un like. Para contribuir a nuestro ministerio, lo puedes hacer a través de PayPal usando el correo electrónico que está en la pantalla. Dios te bendiga.